todas sus características, todas eh, sus funciones. Vamos a ver cada uno de los puntos esenciales que corresponde a este poder del Estado. Dentro de una república que es considerada peruana, tenemos este pilar, ¿no?, del Estado, un pilar, un fundamento. Desde la Revolución Francesa se establecen estos poderes. Mire, y el Perú ha recibido bastante influencia de la cultura francesa en cuanto al orden jurídico, a la Constitución, ¿no? Tanto así que los derechos humanos, su reconocimiento, en primer lugar, se da en Francia. Claro, ya todos recordarán que ese reconocimiento es fundamentalmente hacia la burguesía, desconociéndolo a las grandes mayorías que son los campesinos, los sans-culottes, ¿no se acuerdan, no? Los sans-culottes, los hombres del campo, los artesanos, los albañiles, etcétera, ¿ya? Entonces, ese es el tema central, ¿no? De que la influencia francesa, estadounidense y española en cuanto al aspecto jurídico, el aspecto de las leyes, se van a originar en esas latitudes, ¿no? Y luego se traen acá. A partir de la independencia se da prácticamente una copia de todas las leyes europeas. Sí, así, una copia escandalosa, ¿no? Hasta este poder judicial. Mire, esta estructura del Poder Judicial es una copia exacta de lo que es el Poder Judicial de Bélgica. Ni siquiera han cambiado la, la cúpula, ¿no? Las columnas. Mire, esos estatuas que ves es idéntico. Han utilizado los mismos planos de Bélgica para construir este Poder Judicial, este edificio del Poder Judicial. De tal manera que, eh, que ya estamos en esta situación, ¿no? Copia del edificio, las leyes, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bien, vamos a empezar entonces. Miren, de esta manera, primero vamos a hacer un concepto, ¿no? ¿A qué se refiere? ¿Qué cosa es el Poder Judicial? En primer lugar, según el orden constitucional, es decir, según la Constitución política peruana, nos encontramos dentro de un poder autónomo del Estado. Un poder que no puede recibir influencias, injerencia de otros poderes, ¿no? Y sin embargo, en los últimos años, este poder pues, ha sido penetrado por las cuestiones de la corrupción, ¿no? Entonces, si uno analiza bien la historia del Poder Judicial, los grupos económicos han incorporado poco a poco jueces, fiscales, secretarios, etcétera, ¿no? Para que de alguna manera les favorezcan a ellos, violando esta característica, ¿no? De ser un poder autónomo. ¿Mm? Desde el Ejecutivo, desde el Legislativo, se han encargado de ir colocando jueces y fiscales a su medida. Y eso ha alterado un poco esta situación que estamos definiendo como poder autónomo del Estado. Y su función, y ahí está el peligro, ¿no? De colocar personas inadecuadas, ¿no? Dado que su función es administrar justicia, administrar, mire, lo que es las sanciones, ¿no? Porque generalmente los que están aquí en el Poder Judicial es porque ha habido pues algún delito, algún conflicto, ¿no? Ha habido algún problema. Entonces, como no se ha podido solucionar de manera conciliadora, ¿no? Con árbitro, etcétera, entonces se ha tenido que llegar a esta instancia. No se recomienda, ¿no? Generalmente, si son problemas así de menor envergadura, se recomienda conciliar, se recomienda el arbitraje, se recomienda, mire, una solución, la negociación, ¿ya? Hay tres formas de solucionar los problemas, eh, pero, pero si no se pueden solucionar mediante esas tres formas,
desafortunadamente hay que entrar al Poder Judicial. ¿Y por qué desafortunadamente? Porque es, es un sistema totalmente anacrónico, ¿no? O decir, arcaico, antiguo, obsoleto, dado que ahí se demoran semanas, meses, años los juicios. Este ministro de Justicia que tenemos actualmente, a ver, ¿quién me dice el nombre del ministro de Justicia actual? A ver, un voluntario que me diga el nombre. Ujú. Sí, un voluntario. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos, muchachos. Ustedes conocen al actual ministro de Justicia. Fue catedrático de la Universidad de San Marcos. Quien habla lo conocí allá en San Marcos cuando era decano de la Facultad de Derecho. Sí, y siempre ha tenido esa fama de ser así bastante confrontacional. A ver, ¿quién me pone el nombre de este personaje? ¿Alguien? A ver, ahí está. Gracias, gracias. Sí. Ajá, gracias, muy bien. Es Aníbal Torres. ¿Y cuál es su chapa? ¿Alguien sabe la chapa de Aníbal Torres? Es que lo han marketeado bien. Lo han marketeado, ajá, claro, muy bien. ¿Ves? Ya me escribieron la chapa ya. Es que esto de conocer su. Mire, nosotros, ni en San Marcos, bueno, seguramente los estudiantes de Derecho, ¿ya? Pero otros estudiantes no conocíamos su chapa. Esta chapa, este nombre lo han hecho público en los últimos meses, ¿no? En las últimas semanas. Han hecho toda una campaña con memes, publicaciones, hablando acerca de este tema, ¿no? De que es el famoso caníbal. Así lo han puesto, caníbal. ¿Por qué? Porque en todos sus debates, en todas sus conferencias, entre comillas, ¿no? Al oponente, ¿no? Lo enfrenta, lo confronta, ¿sí? Y le dice sus verdades ahí en su cara. No tiene mucho, mucha diplomacia, ¿no? Para hora de hablar. Sí, directo, es directo este abogado, que ahora es ministro de Justicia. Ayer creo que ha sido eso del Congreso, ¿no? Del Congreso, que han estado en Cajamarca, ¿no? Con una reunión del Congreso descentralizado. Ujú. Sí, a quien han recibido mal en Cajamarca es al congresista Montoya, al almirante, ¿no? Un congresista que sale de la Marina de Guerra del Perú y llega al Congreso, pero cuyo proceder ha sido muy cuestionado dentro de la Marina porque él firmó el acta de sujeción a Vladimiro Montesinos, y eso está grabado, eso no él va a negarlo evidentemente, porque es un desprestigio total. Claro, lo han votado de Cajamarca, así como dicen acá un compañero, me dice, profe, lo han echado de Cajamarca, le han gritado sus verdades. Y es que él piensa que es un hombre honorable, ¿no? Un hombre así decente, como dicen las personas, ¿no? Pero tiene un pasado en su época de juventud donde firma un acta de sujeción en obediencia a lo que Vladimiro Montesinos y Fujimori estaban eh, realizando, que era una época de gran corrupción, clientelaje, nepotismo, ¿no? Lavado de activos, bueno, todos los delitos. Y el más grave, el delito más grave, era pues el asesinato selectivo de los opositores. ¿A través de qué grupo? ¿Cómo se llama ese grupo de aniquilamiento? A ver, ¿quién me escribe por el chat? El grupo de aniquilamiento que se encargaba de asesinar a los sospechosos y opositores. Sí, fue Vladimiro Montesinos el que organizó con Fujimori y Hermosa, el general Hermosa, los tres. Sí, claro, muy bien. Sí, tenemos memoria histórica en el salón. Sí, es el grupo Colina, ya lo han puesto ya. Sí, con respecto a Montoya, no podemos repetir lo que le decían, ¿no? Pero sí, le insultaban feo, ¿no? ¿Sí o no? Lo comparaban, pues, pobrecito el roedor al que lo comparaban, porque el roedor no es tan malo, ¿no?
Pero bien, entonces ya han dicho el nombre del ministro de Justicia, ya sabemos, ¿no?, de qué se trata. Entonces, miren, pero la potestad de justicia emana del pueblo según la Constitución, lo cual debería plasmarse en los hechos con la elección de jueces y fiscales. A ver, hoy día estos jueces y fiscales lo nombran la Junta Nacional de Justicia, antes conocida como el Consejo Nacional de la Magistratura. Recuerda que el Consejo Nacional de la Magistratura ha sido desarticulado, ha sido cambiado porque se encontró toda una mafia de magistrados, de jueces, que hacían lo que querían con los cargos, ¿no? Ahí están los cuellos blancos, los hermanitos, o sea, una banda de criminales que utilizaban el Poder Judicial, las instituciones del Estado para fines ilícitos, ¿no? Es decir, meter a su gente al Poder Judicial. Hay un caso de donde los que postulan al Poder Judicial a ser jueces, ¿no?, o fiscales, le toman un examen, pero como todo está arreglado ya, todo está arreglado, o sea, ¿qué habrá pasado? Pues no sabemos, ¿no? Quizás hasta ha habido acoso sexual, ha habido componenda, arreglos, pagos, bueno, hasta piden carros, piden 2, 3 salarios para que lo nombren como juez. La cuestión que el magistrado del Consejo Nacional de la Magistratura le pregunta al postulante, ¿no?, cómo se cocina un seco a la norteña. Oye, el postulante empieza a explicar. Sí, te pasaría el video, pero sería una falta de respeto, ¿no?, ver esas cosas. Dice, ¿no?, se utiliza frijol, carne, arroz, un guiso. Oye, en pleno examen, para ser un juez, el magistrado del Consejo Nacional de la Magistratura le está preguntando al postulante, al abogado, cómo se prepara una comida. Es que todo está arreglado, pues, todo está arreglado, así es. Entonces, hay una idea por ahí que he leído hace poquito, que están pidiendo que los jueces no sean elegidos pues por un grupo de abogados que puede ser muy calificado, ¿no? Aunque ahorita hay problemas en la Junta Nacional de Justicia, a uno de los magistrados ahorita está seriamente cuestionado porque no, en su época de ministra de Justicia, no hizo nada con respecto a la corrupción de la época. Nada de nada. Y eso es omisión de funciones, ¿no? Porque ellos tienen la función de administrar justicia, ¿no?, de denunciar los casos graves, pero no hizo nada. Entonces, esta magistrada, que fue ministra de Justicia, está siendo pues denunciada para un juicio. Sin embargo, pertenece al grupo que seleccionan los jueces, que es la Junta Nacional de Justicia. Hoy día ya no existe el Consejo Nacional de la Magistratura, hoy día está la Junta Nacional de Justicia, que son un conjunto de magistrados seleccionados rigurosamente, pero mire cómo se ha filtrado esta persona, ¿no? Bien, entonces hay una postura de algún partido político que no puedo mencionar, que es la de elegir a los jueces mediante votación popular, así como candidatos, ¿no? Sí, más o menos. Y que antes la gente conozca quiénes son estos jueces, ¿no? Y tratar de elegir de esa forma a los jueces más honestos, porque se va a difundir pues su currículum, ¿no?, su hoja de vida se va a difundir para que la gente vote. Y si por ahí encuentran algún problema, la gente posiblemente no lo elija, ¿no? Miren, para esta administración de justicia se ha constituido un conjunto de órganos, de instituciones de jerarquía, con arreglo a la Constitución y a las leyes. Esta justicia se resuelve con fallos,
más conocido como sentencias, ¿no? Sentencias. Entonces, ¿qué van a solucionar? Conflictos que surgen entre personas, instituciones de la sociedad peruana, hasta contra el propio Estado peruano. Uf, cantidad de casos. No alcanzaría la clase para enumerar todos los casos en los cuales la sociedad civil, o sea, la población, la ciudadanía, le ha enjuiciado al Estado peruano. Uy, uy, uy. Se podría hacer libros y libros al respecto. Y encima el Estado peruano, en vez de aceptar su culpabilidad, sus errores, ¿no? ¿Sabes lo que ha hecho el Estado peruano? Ha contratado abogados, abogados, y ahí está el negocio, ¿no? El negocio, el gran negocio de vivir, pues, del Estado, ¿no? Contratan si eres un abogado famoso, no te contratan a ti nomás, te contratan a todo el estudio jurídico, que tiene como 40 abogados de los más caros, ¿ah? ¿Sí? Ahí, uy, esos estudios de abogados son los que han estado en movimiento, pues, durante este mes, después de las elecciones, hubo un mes donde hubo bastante problema, ¿no? Decían que había fraude, que habían hecho esto, el otro, etcétera, ¿no? Detrás de toda esa movida, estaban algo de 70 estudios jurídicos, y no un estudio jurídico, pues, de un abogado sencillo, ¿no? Que recién ha salido, sino los estudios jurídicos más caros del Perú, los más pitucos, esos estudios jurídicos estuvieron detrás de toda esa movida que hicieron que Pedro Castillo demore en asumir, ¿no? O sea, el traslado, el traspaso del poder del Estado. Prácticamente le han dado solamente un mesecito para que los equipos que ha podido conformar Pedro Castillo se, se pasen, ¿no? Pasen a la administración del Estado, cuando en realidad son 3 meses mínimo. Y en esos 2 meses hubo los juicios, ¿no? Perdón, hubo las, la presentación de cantidad de documentos contra el Jurado Nacional de Elecciones, en el caso de que habría presentado un fraude electoral. Sí, son cantidad de estudios jurídicos muy, muy, muy poderosos en el Perú. Sí, muy poderosos. Y eso también ameritaría un estudio, ¿no? Ameritaría una investigación. ¿Quiénes son? Porque no son estudios jurídicos que han nacido en esta fecha, son estudios jurídicos de hace 20, 30, 40, 50 años. Y si hacen esto hoy día, ¿qué habrán hecho antes, no? Eso es amerita investigación. Felizmente, el Ministerio Público lo está indagando. Sí, por eso hoy día se sabe, pues, toda esta red de corrupción llamada los hermanitos, los cuellos blancos, ¿no? Por ahí otro más, ¿no? Hay varios grupos que se han formado dentro del Poder Judicial. Sí, fiscales y jueces estaban organizadazos para cometer los delitos que estamos mencionando. Estos son los organismos, mira. Los órganos del Poder Judicial son los siguientes. La máxima instancia a nivel nacional es este de acá que vamos a enmarcar. Vamos a enmarcar mejor para que se vea claro. Es la Corte Suprema. La Corte Suprema es una instancia final, la máxima instancia del Perú. ¿Ya? Hasta aquí llegan todos los juicios. Si es que vuelven a foja cero, ¿no? Es decir, si alguien apela a su sentencia y no está de acuerdo con la sentencia, se va hasta la última instancia, que es la Corte Suprema. En la Corte Suprema ya no hay juicio, ya. En la Corte Suprema lo que hay es una última sentencia, inapelable. La sentencia final, en todos los casos, menos uno. A ver, ¿quién me dice en qué casos la gente puede seguir apelando? Es uno nomás, un solo caso, un solo aspecto. A ver, un voluntario. Ujú. Esto puede ser una pregunta de admisión, ¿ah? Sí, sí, puede ser una pregunta de admisión. ¿En qué casos la población peruana puede apelar a la Corte Suprema? O sea, puede apelar la sentencia de la Corte Suprema e irse a otra instancia que es internacional. Ujú.
Ahí está la pregunta, ya está elaborada ya. A ver quién me dice, si te doy las claves, lo vas a sacar rapidito. Rapidito lo vas a sacar. Sí, sí, las claves, ya hay una idea, muy bien, están planteando alguna idea ya los compañeros. Me dicen acerca del fraude electoral, me dicen que eso puede pasar, profesor, a una instancia internacional, muy bien, con la alternativa. Ya, voy a poner las alternativas en todo caso, ¿ya? Mire, uno, como dice acá la señorita, cuando hay fraude electoral, ¿no? Aunque los temas electorales tienen su propia instancia, ¿no? Sí, tienen su propia instancia, que es el Jurado Nacional de Elecciones. O sea, cualquier juicio, cualquier problema dentro del poder electoral lo soluciona el Jurado Nacional de Elecciones. Sí, y ya, gracias María Fernanda, gracias Karen Mislin, están participando, igual Jordan, José Andrés también ha participado, Cristel Yari, Lisette Vanessa, Karina Janet, muy bien, muy bien. Rafael Vázquez, Coronel Cristo. Sí, aquí ya me han enviado la respuesta ya. Ya tengo la respuesta a la pregunta. Sí, el único tema que la Corte Suprema puede ser apelada, o sea, podemos apelar, pedir que se anule esa sentencia de la Corte Suprema e irnos a una instancia internacional, que es la OEA, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos San José de Costa Rica, es derechos humanos, derechos humanos. Así es. Apúntenlo, por favor, apunten este dato, apunten esta preguntita. ¿Qué tal si viene? ¿Qué tal si viene? Porque está bien rebuscadita. No es muy común esto que estamos comentando. ¿Sí? Los derechos humanos se llevan al extranjero. A ver, a ver, ustedes, ¿qué deducirían? A ver, ha habido cientos de casos, ¿ah? Allá en Costa Rica. Mira, claro, los derechos humanos, cuando son violentados en una sociedad, generalmente, generalmente lo hace el Estado, generalmente. Claro, puede haber otros organismos, ¿no? Pero esos organismos pues no tienen el peso del Estado, ¿no? A ver, que la policía te capture, te abuse, te pegue, ¿no? Te deje, a ver, parapléjico, ¿no? La palabra parapléjico, te deje así. O haya un embarazo dentro de una comisaría, ¿no? Una violación, mejor dicho. Entonces, o que el ejército entre a un lugar. Por ejemplo, ayer ha habido un tiroteo, ¿no? Ha habido toda una balacera y han esparcido gases lacrimógenos en Ayacucho, en la provincia de Coracora. A ver, y si hay, a ver, muertos. ¿Mm? ¿Acaso esa es una acción delictiva, salir a las calles a reclamar? No es una acción delictiva, o sea, no te pueden matar por estar en la calle gritando pues, tus derechos, ¿no? No te pueden meter bala como pasó con Brian e Inti. Por ejemplo, ahí sí, en el caso de Brian e Inti, corresponde pues una investigación, no ha habido nada, nada de nada. Y recién la fiscalía, la fiscal suprema ha pedido, ¿no? Que se investigue y se acuse constitucionalmente a Merino, al presidente Merino, que estuvo 5 días en el gobierno, a su ministro de Defensa, a su ministro del Interior. Ellos son. Ellos son los que dieron la orden de disparar hacia los jóvenes manifestantes. Porque el policía no saca su arma y empieza a disparar porque le da la gana. El policía recibe la orden de arriba. Claro, de arriba recibe la orden y dice, ya, el policía ya haga uso de su arma de regla. Y el policía saca y empieza a disparar. Y ahí están los dos muertos, pues, los jóvenes, dos jovencitos en la plenitud de su vida. Inti y Brian. Inti y Brian. Entonces, los derechos humanos
¿sí? Que es por defensa propia. Ujú. Eh, Repito, derechos humanos son violentados fundamentalmente por la policía, por el ejército, ¿no? Y por alguna institución, por ejemplo, un hospital, por ejemplo. En un hospital también te pueden violentar los derechos humanos. Por ejemplo, hay un derecho humano, hay una ley que dice el aborto terapéutico. Imagínate que ya es una señora gestante, ¿no? Está gestando, pero imagínate que sea en un análisis de su vientre, han encontrado que el feto no tiene cerebro. O sea, tiene un problema que es la acefalía. Entonces, en todos los partes clínicos saben de que si un bebé, perdón, si un feto no tiene cerebro, entonces lo que va a pasar es que cuando nazca va a morir. Y lo que es peor, a la hora del parto, como no tiene el cerebro, entonces no va a tener los reflejos para poder hacer todo ese conjunto de movimientos que hace un bebé, un feto normal o uno que están haciendo, ¿no? Entonces quizás se puede quedar ahí, ¿no? Y puede poner en riesgo la vida de la madre. Entonces ahí corresponde indudablemente corresponde un aborto terapéutico, es que es una ley nacional peruana. A ver, ¿y qué tal si los médicos te dicen, sabe qué? Nosotros somos cristianos, estamos en contra del aborto, si es que no podemos. Disculpe, señora, disculpe. A ver, ¿eso es un error o un delito? A ver, ¿ustedes qué dicen? Claro, claro, ¿ves? Ya ahí ustedes mismos están definiendo. Un error es algo sencillo, que no tiene nada que ver, ¿no? Un error es, por ejemplo, se me cayó el alcohol, ya es un error, ¿no? La gasa, uy, la gasa se me ha ensuciado, es un error. Pero no cumplir la ley no es un error, joven. Y ya lo están definiendo ustedes mismos, es un delito grave, grave, que puso en riesgo la vida de esta señora. Porque lo que te estoy contando es un caso real, es un caso real. Casi se muere la señora porque se demoraron en el feto o el qué nombre le podemos poner? Porque bebé no corresponde, ¿no? Porque bebé ya es cuando está afuera, ¿no? El, bueno, no nacía, no nacía, ¿no? Cumplieron los 9 meses, 9 meses, una semana, 2 semanas, ya claro, situación está grave, pero la mujer se descompensa, no nace y no nace porque es difícil que pueda nacer por su situación biológica, ¿no? Genética, no tiene cerebro. Y los médicos que se negaban a cumplir la ley por sus creencias personales. La cuestión que al final lo hicieron, ¿no? Hacen el aborto terapéutico, ¿no? O sea, se sacan lo extraen y a los pocos minutos fallece. Pero la mujer, una mujer joven, muy preparada, no se quedó ahí nomás. Esta mujer llegó a un juicio de derechos humanos al Estado peruano, ¿no? Demandando al Ministerio de Salud. Y en este juicio ella presentó todas las pruebas de casi, ¿no? Casi llega a su muerte. Inmediatamente la Corte Interamericana dio una sentencia y dijo, sí, es cierto, ¿no? Es cierto, está mal el Estado, etcétera, hay que sancionar. Y se sancionó y se exigió al Estado peruano una indemnización por los daños y perjuicios que le causaron a esta mujer. Y casi se muere. Y eso está en lo que es ahí igual que los policías, los médicos también tienen el parte médico, ¿no? Ahí está todo está informado, todo está escrito en ese folder de metal, ¿no? Hay una carpetita de metal donde ellos escriben todo lo que está pasando. Y el Estado tuvo que indemnizar a la señora con miles y miles de dólares.
que salen de los impuestos de todos nosotros. Ujú. Ese es el asunto, ¿ya? Entonces la Corte Suprema sí puede ser apelada, sí, pero solamente en derechos humanos, nada más. En segunda instancia viene la Corte Superior, ¿ya? Aquí te van a juzgar nuevamente, si es que es apelado. ¿Dónde apelas en primera instancia? Aquí, en los juzgados especializados o mixtos. Aquí está la primera sentencia. Y si esa sentencia no te favorece o no estás de acuerdo, entonces pides su apelación, ¿no? Si quieres que haya otro juicio y te vas a la Corte Superior. Esa es la segunda sentencia. Y si esa segunda sentencia tampoco te conviene, no te perjudica más bien, pides una última apelación. Esa última apelación te lleva a la Corte Suprema. Y ahí queda en casi todos los casos, menos en el caso de derechos humanos. Ahora, es conveniente 100% que cualquier conflicto se solucione en buenos términos. En buenos términos significa que las partes en conflicto lleguen a un acuerdo, sin necesidad de tener un juez, sin necesidad de tener abogados, sin necesidad de abrir un expediente, sin necesidad de presentar más pruebas que las que ellos pueden dar en un diálogo. Eso es lo adecuado. Entonces, si eso se produce, estaríamos en un nivel ya llamado los juzgados de paz letrados y los juzgados los juzgados de paz. Estos dos. Aquí estaríamos hablando pues ya de abogados, ¿no? En el caso de paz letrados son abogados. Este es un abogado, ¿eh? En cambio, en el juzgado de paz simplemente es cualquier persona, pero que tenga cierto prestigio, ¿no? Cierta trayectoria. Tampoco van a escoger pues, al ladrón del barrio, ¿no? Tampoco van a decir pues al estafador, ¿no? O al palabreador. Entonces, generalmente escogen a uno que tenga pues una trayectoria honorable, ¿no? Por ejemplo, en provincias, zonas alejadas de esto. Por ejemplo, una enfermera, la más destacada, ¿no? La mayor de todas, que tiene una trayectoria honorable, honesta, ¿ya? A ella. Todos la eligen, votación popular, ¿no? Eligen a la enfermera, ella va a ser la juez de paz. O quizás destaca un profesor, ¿no? Hay un profesor ahí en el barrio, ¿no? Hay un profesor que tiene buen criterio, ¿no? Es honorable, no está metido en temas indebidos, ¿no? A él. O quizás hasta un sacerdote, porque también hay sacerdotes con esa característica, ¿no? De ser honestos. También hay pedófilos, también hay seductores, hay de todo, pero también hay honestos, hay sacerdotes honestos, ¿no? Probos, también puede ser, ¿no? O sea, generalmente escogen un profesional, generalmente, ¿ya? Puede ser un administrador, un enfermero, puede ser un médico, un abogado, perdón, abogado no, un profesor, un sacerdote, etcétera. Ese es el juez de paz. En cambio, el juez de paz letrado siempre tiene que ser un abogado. En estas dos instancias acá, ahí se evita entrar al juicio. Acá tratan de solucionarlo de alguna manera, porque entrar a un juicio es lamentable. ¿Por qué? Porque te cuesta mucho. No porque te cobren el Poder Judicial, porque ahí es gratuito, sino lo que te va a cobrar es el abogado que vas a contratar. Y como esto dura años, meses y años, entonces los abogados en una sola consulta, en una consultita nomás, están cobrando 100 soles. Y para que te haga un documento, ¿no? Te haga un documento, están cobrando 200 soles. Y un juicio es así. Allá, y para que vaya el abogado, para que vaya a defenderte al juicio, mínimo 200 soles. Para que esté ahí 10 minutos, 20 minutos ahí defendiéndote, presentándote una argumentación, o sea, un estudio de tu caso. O sea, leer el expediente, establecer una estrategia de defensa y enfrentar al fiscal, porque el fiscal es el que va a hacer problemas ahí, ¿no? El fiscal es el que te va, fije, ha habido un delito, el fiscal es el que va a pedir una condena, va a presentar las pruebas del delito.
¿no? ¿Sí? Por ejemplo, a un profesor. ¿De qué lo pueden acusar a un profesor? De haber salido a una marcha, a una movilización, haber entrado a una UGEL y haber expulsado a toda la gente y haber tomado el UGEL. Han tomado el UGEL los profesores. Y en esa acción, ¿no? Ha habido pues algunos damnificados, algunos que no han querido salir y ha habido una, problemas de maltrato físico, ¿no? Entre los profesores y los miembros del OGEL. Ha habido un enfrentamiento dentro del local, del cual han salido muchos damnificados. Entonces, ese hecho puede ser judicializado. Puede haber un fiscal que considere que eso es un delito, ¿no? Entrar a una UGEL, tomarlo a la fuerza, ¿no? Pegarle o pelearse dentro de UGEL, o quizás sacar algunas cosas del UGEL para cerrar la puerta, ¿no? Etcétera, ¿no? Dicen, no, ha habido vandalismo, ha habido secuestro, secuestro, son las típicas de los fiscales, ¿no? Han secuestrado ahí a los señores, cuando en realidad los señores no querían salir. El secretario de la UGEL, la directora de la UGEL no quería salir, estaban ahí, se habían atrincherado en su oficina. Y los profesores decían, ya pues ya salgan, ¿no? Vamos a tomar el UGEL, colaboren. No, 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 se habían encerrado por adentro. Pero el fiscal que dice, no, secuestro de personal del UGEL. Acusado el profesor dirigente del sindicato. ¿Ves? Y secuestro no es nada sencillo, es algo grave. Si te acusan de secuestro, estamos hablando de varios años de cárcel, ¿ah? Claro. Primero te botan del magisterio y segundo te condenan pues a una cantidad de años, creo que son 10 años, eso de secuestro. Y destrucción de infraestructura pública también unos añitos más. Entonces, ahí está el asunto, que no podemos entrar, hay que arreglarlo por acá abajo, ¿no? Ahí hay que presentar las pruebas al juez de paz, llamar a los testigos, ¿no? Y llegar a una situación de armonía, ¿no? Donde se explique bien el asunto y no se llegue, pues, si entramos acá, años, años llevan los juicios. Por eso este señor Aníbal Torres está denunciando todos los días en televisión que el Poder Judicial está atrasazo, no avanza nada. Ujú. Sí, no avanza nada en el sentido pues de que los juicios están demorándose de manera exagerada. Esta es la máxima instancia, la Corte Suprema de Justicia, máximo órgano del Poder Judicial. Su competencia, o sea, tiene casos a nivel nacional, o sea, ve casos de todo el país. Sí, queda acá en Lima, pero ve casos de Arequipa, casos de Junín, de Tacna, de Tumbes, de Loreto, de Puno, etcétera. Tiene las siguientes salas, ¿ah? La sala civil trata temas civiles como, a ver, un divorcio, ¿no? Una herencia, las propiedades, ¿no? Penales, trata casos graves ya, por ejemplo, asesinatos, secuestros, ¿no? Violaciones y derecho constitucional, leyes que puedan afectar a la Constitución, ¿no? Y el aspecto social también, ¿no? Por ejemplo, el tema laboral, el tema eh, económico, ¿sí? Su sede está acá en Lima, su sede está en Lima, algo muy, 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 muy inconveniente porque todos los provincianos tienen que venir a Lima a ver su caso en la Corte Suprema, cuando en realidad esta institución debería estar descentralizada en todo el país, una Corte Suprema en cada departamento, o una sede por lo menos, ¿no? Sí, es la última instancia. Aquí ya se solucionan todos los problemas y no hay más vuelta que darle ya. ¿Ya? Es la última instancia del Poder Judicial. Salvo en qué temas, a ver, recordando nuestro diálogo anterior, en qué temas se puede apelar la Corte Suprema. Gracias, gracias, ya ahí están respondiendo. Muy bien, gracias. Otra vez, muy bien. Así es. Lisette Vanessa, María Fernanda, muy bien. La memoria está fresca porque la única apelación que puede hacerse
es la de derechos humanos. Y eso sí nos lleva a otra instancia internacional, que sería la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para evaluar el caso que estás presentando. Y si la comisión lo ve conveniente, dice, sí, sí, procede. Pasa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos San José de Costa Rica, donde empieza el juicio. Y tienes que viajar hasta allá. Profe, ¿cómo voy a viajar si gente es pobre? Es que a veces tienes que conseguir por ahí alguna forma de financiamiento. Viajar hasta Costa Rica. La mayoría de casos han sido financiados pues, por instituciones internacionales. Por ejemplo, Amnistía Internacional es una de las que financia eso, ¿no? Amnistía Internacional, algunas ONG en el Perú. Las ONG son instituciones que se abren en el Perú de carácter privado, pero con financiamiento extranjero. Aquí tenemos bastantes, ¿ah? Acá en Perú hay bastantes ONGs, organismos no gubernamentales, financiados por Suiza, Alemania, financiados por Bélgica, Holanda, ¿sí? Por ejemplo, una de las más famosas es Asociación Pro Derechos Humanos. Se llama APRODE. Otra famosa es la del Instituto de Defensa Legal, donde ahí tengo algunos conocidos. En el Instituto de Defensa Legal es otra ONG, donde está el famoso periodista Gorriti, en IEDL. Bueno, se calcula algo de más de 1000 ONGs en el Perú. Y en la década del 90, la mitad de estas ONGs se dedicaban al estudio del conflicto interno, al estudio de Sendero Luminoso. La mitad, y era un buen negocio, ¿eh? Por ejemplo, tú eras antropólogo, sociólogo, abogado, educador, y si estabas metido en el tema del conflicto interno, conseguías trabajo ahí rapidito. ¿Y qué salarios, ah? ¿Qué salarios? Empezabas con 5.000 soles. Después se hacía investigación, publicaciones acerca del tema, y eso se decía conocido a nivel nacional e internacional, ya 10.000 soles mensual. Y ya lo veías a ese profesional cómo cambiaba su vida. Cambiaba su vida. Sí, sí, he visto. A mis compañeros los he visto. Entraban a las ONG, tenían que ceñirse a la línea política de la ONG. Ya se olvidaban todo lo que se habían hecho de estudiantes, ¿no? Ya trabajaban, ya, bueno, con muchas comodidades, con buenos salarios, viajes a varias partes. Sí, está la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, el Instituto de Defensa Legal, Cedro es otra ONG, pero de carácter ya de lucha contra las drogas, Cedro, y así, ¿no? Hay muchas más. Ah, el Instituto de Estudios Peruanos, que es financiado también por Estados Unidos. Ese Instituto de Estudios Peruanos, ese instituto es el que se enfrentó pues se enfrentó a la, ¿cómo se llama? Al, a, es el que le hizo pues la emboscada a José María Arguedas. Claro. Bueno, es otro tema, ¿no? Bien, está formado por 18 vocales supremos de la Corte Suprema, la máxima instancia del Poder Judicial. ¿Ya? Bien. Ahora, esta es la segunda instancia, ¿no? Las Cortes Superiores. Cada distrito judicial tiene su Corte Superior. Siempre están en la capital de los departamentos. Siempre están en la capital de los departamentos. Siempre. Ujú. Y es, después de la Corte Suprema, la instancia más importante del Perú. ¿Ya? O sea, es la penúltima instancia. Esta instancia, mira, estas salas son salas especializadas. Por ejemplo, la sala civil, ¿ya? La sala penal, ¿no? La sala de trabajo, agravios del niño y del adolescente. Son estas salas las que van a tratar, ¿no? Entonces tenemos ahí 1, 2, 3, 4,
Sí. Entonces, por ejemplo, un divorcio, ¿no? Por ejemplo, la herencia, ¿no? La familia se disputa la herencia, ¿no? Ahora el hermano dice, también me corresponde, ¿no? Viene un sobrino, a mí también, un pedacito de tierras. Viene un hijo que no estaba conocido, ¿no? Mi hijo dice, yo también soy hijo, así es que a mí también me corresponde un pedazo de tierra. Y como los hijos de la familia no están de acuerdo, se van a un juicio. Se va a un juicio. Y eso lo trata la sala civil, sí. O también las salas penales, ¿no? La sala penal también es otro tema. Ujú. Otro tema, ¿ya? En la sala laboral también. La sala laboral también trata temas donde los sindicatos están en juicio con los empresarios, ¿no? Porque no les pagan su salario, los han despedido. Ah, algo que me olvidaba. En temas laborales y en temas de derechos humanos, eh, ah, en ambos temas hay una constante que debes saber. Y te voy a poner la pregunta, ¿ya? A ver, en estos dos temas de derechos humanos y temas laborales, en los juicios que hay, nacionales e internacionales, sobre todo derechos humanos, pregunta de admisión, a ver, en estos juicios, ¿quién gana estos juicios generalmente? ¿El Estado peruano, que también vamos a poner la empresa privada al costado, o las víctimas de los derechos humanos y temas laborales? A ver, ¿quién es el que gana generalmente estos juicios? ¿El que es acusado, que es el Estado y la empresa, o las víctimas y los trabajadores? ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos gana los juicios? Ajá, hay una... Sí, esta es jurisprudencia, sí, y esto pasa por estar, eh, sí, ajá, ujú, ya, aquí hay una respuesta interesante de analizar. Un segundo, por favor. Bien, sí, la pregunta, eh, sí, acá ha habido respuestas, pero debo decirles, aclarando el asunto, que el 80% de estos juicios los han ganado las víctimas. Sí, por eso les pongo al tanto de que la mayoría de juicios los ganan las víctimas. Sí, todo haría pensar, ¿no? Que es el Estado, como tiene un staff de abogados, tiene pues tanta presencia, ¿no? Tanto financiamiento. ¿Quién le va a ganar al Estado? Bueno, sin embargo, derechos humanos, casi, en derechos humanos es más fuerte todavía, casi el 90% de juicios lo ganan las víctimas. Hay una estadística al respecto. Sí, la señora que te dije, esa señora que casi muere por no practicar el aborto terapéutico, es victoria de la señora. Todas las torturas, violaciones y asesinatos que ha cometido el Estado peruano contra las víctimas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos han sido ganadas por las víctimas. Y aquí en el Perú, todo juicio, la mayoría de juicios que hacen los trabajadores a sus empleadores son ganadas, son ganadas, ¿ya? Entonces, estamos hablando pues de un aspecto que es jurisprudencia, ¿no? Que son experiencias que se han visto, se han leído, se conocen y que compartimos con todos nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, a partir de ahora, ¿no? Debemos saber y difundir también a la población que si un trabajador preparado, ¿no? Un trabajador así improvisado, indisciplinado, no logra éxito. Un trabajador disciplinado, un trabajador que empieza una labor en una fábrica,
tiene que reunir todas las pruebas, ¿no? Sus boletas de pago, fotos de que él trabaja ahí, testigos. Entonces tiene que estar bien preparado porque en cualquier momento lo pueden votar. Más aún si ese trabajador, a ver, ¿a qué trabajador votarán más rápido? ¿Al trabajador que es así condescendiente, que es tranquilito, pasivo, o al que denuncia las injusticias? ¿A cuál de los dos votarán más rápido? Exacto, así es, José. Así es, Mariano. Muy bien, Lisette. Así es, Milagros. Roxana, muy bien. Sí, sí, bien, Jordan. Al que está calladito, ese que esté sumiso, ¿no? Ese que le insultan y no dice nada, ese que está ahí eh, aceptando todas las humillaciones, a ese lo tienen siempre ahí en el trabajo. Sí, lo tienen siempre en el trabajo ahí, tranquilito. Pero el que denuncia, el que alza su voz de protesta, a ese lo tienen en la mira. Y, y, y generalmente el que denuncia no lo hace por su cuenta. No es porque sea un hombre reclamón, un renegón, sino que el que denuncia es porque tiene un cargo dentro de los trabajadores que se llama la Secretaría General, es el secretario general del sindicato de la empresa. Y generalmente estas personas son preparadas, ¿eh? Son preparadas, son gente que conoce las leyes, conoce los trámites y ya se ha preparado él mismo en su cuestión personal también. Ha sacado las boletas, tiene las fotos donde él está con la empresa, tiene testigos. Entonces, en el momento que lo voten, porque lo van a votar, generalmente lo votan ahí, él le hace un juicio a la empresa y presenta todas las pruebas, presenta. Claro, va a demorar porque la empresa tampoco acepta, la empresa no quiere aceptar colocarlo nuevamente a él, no quiere aceptar que en esos 3, 4 meses que él ha estado despedido tiene que pagarle una indemnización, no, la empresa no quiere aceptar, entonces prefiere pagar un staff de abogados para que sigan el juicio. Así es terrible, es terrible. La cuestión que por cansancio, o sea, ya un mes, 2 meses, un año, 2 años, al tercer año de juicio, ahí sale la sentencia, dice, ¿no? A favor del trabajador, porque están todas las pruebas, pues, todas las pruebas están. ¿Por qué demora tanto? Porque la empresa apela y apela, sigue apelando. Conozco muchos casos de amigos, ¿no?, que han ganado los juicios y la empresa ha tenido que indemnizarlos, indemnizarlos, ¿ah? Y no con 10.000 soles ni 20.000 soles, ¿ah? Estamos hablando con 150.000 soles de indemnización, ¿sí? Porque si ha pasado, por ejemplo, 20 años y a la persona, la empresa nunca le ha pagado sus aguinaldos, nunca le ha dado vacaciones, nunca, pero él ha trabajado siempre en esa empresa y están las boletas, todo, entonces todo eso tiene que sumarse. Hay especialistas, hay abogados laborales especialistas, están sacando cuentas. Se saca todo lo que no se ha pagado y suma más o menos esa cantidad, ¿no? 150.000, 200.000 soles. Mínimo, mínimo, ¿eh? Y abogados laborales que conozco no cobran. Alguien me dirá, profe, dame el celular de ese abogado. Y si quieres te lo doy, ¿ya? Pero no cobran porque sabes que estás despedido. Pues ¿cómo te va a cobrar si no tienes ni para el pasaje? Entonces, ¿qué hace este abogado? Este abogado le dice, tampoco no van a vivir del aire los abogados, ¿no? Eh, lo que hace el abogado es decirle al cliente, al defendido, ¿no?, que es el trabajador, le dice, ya, ahorita no tienes para pagarme, pero el día que ganemos el juicio, porque vamos a ganar, así de seguro son estos abogados, el día que ganemos el juicio, ese día va a salir la sentencia. Y calculo algo de 100.000, 200.000 soles. Ya, ese día que ya te van a dar tu sentencia a favor, entonces ese día sale, y ni bien salga esa sentencia, a partir de ahí ya hablamos de mis honorarios. Entonces el trabajador lo queda mirando, ¿y de cuánto hablamos más o menos? Porque los abogados cobran carísimo, ¿no? Pero estos abogados que te digo, le dicen 10% de lo que te da el juez, de lo que el juez designa. Si el juez designa 200.000, me vas a pagar 10%, o sea, 20.000 soles. ¿Ya? Oiga, son
2 años de juicio. Y el abogado tiene que arreglárselas como pueda. Son abogados laboralistas, ¿no? Gente, a veces 5% piden, ¿no? Sí, entonces son algunos casos en las Cortes Superiores, ¿ya? En las Cortes Supremas. Y aquí se va a resolver, mire, en esta instancia se resuelven los procesos ventilados en los juzgados especializados, los jueces de paz y jueces letrados, ¿no? Ahí se va, acá se solucionan todos esos temas. Si es que ya no se solucionan estos casos, se pasa a esta instancia, sí, y es engorroso, es sumamente costoso estar moviéndose en el Poder Judicial. Aparte, ahí en el Poder Judicial te piden plata por todo, por lo bajo, ¿no? ¿Quieres tu expediente? Hoy día, hoy día va a ser el juicio. Ya, ¿cómo es? ¿No? Normalmente el expediente debería de ser gratuito, pero esto se demora. Dice, no, acá tengo 30 expedientes que sacar. Me demoraré 2, 3 días más o menos en sacar tu expediente. Pero a ver, ponle 100 soles por lo bajo. El expediente sale, media hora sale el expediente. Media hora. Y el abogado te dice, el abogado te va a decir, el abogado te va a decir, señor, el expediente va a salir para mañana, pasado mañana. Pero el juicio es hoy día en la tarde, ¿no? Sí. Entonces tengo que leerlo por lo menos 2 horas, el expediente. Necesito el expediente ahorita. 100 soles para pagarle al secretario que lo saque rapidito. Es sumamente corrupto el sistema judicial peruano. Está entre los 20 sistemas judiciales más corruptos del mundo. Esta es la primera instancia, mira. Ya, esta trabaja en las capitales de provincia. Uh-huh. Sí, por ejemplo, allá en Junín, ¿no? Ahí en la provincia, ahí en la ciudad de Huancayo, ahí en esa capital de provincia, ahí está este juzgado especializado, ¿no? O también acá en Huarochirí. En Huarochirí, ahí tenemos, en la capital de provincia de Huarochirí, ahí hay un juzgado especializado. O en Yauyos también, ¿no? O en Cañete, ¿no? O quizás nos vamos a una provincia ya en Ayacucho, en Huamanga, ahí está, Huamanga. O nos vamos acá por ejemplo, a la zona de La Libertad, ¿no? En La Libertad, ahí, en una provincia de La Libertad, ¿no? Ahí hay un juzgado especializado y mixto. A ver, este juez es especializado, así como ves en la foto. Este juez no trata todos los temas. Este juez es especializado en casos civiles. Ya hemos dicho, ¿no? Juicio de alimentos, divorcio, herencia, ¿qué más? Propiedades, ¿qué más hay? Eh, el otro caso, casos penales. Por ejemplo, violencia contra los niños, contra el adolescente, ¿no? Secuestro de niños, ¿no? Asesinatos, etcétera, etcétera. Una serie de delitos muy, 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 muy graves, ¿no? Graves, graves. Juzgados de trabajo, donde ha habido un despido eh, inadecuado, ¿no? Porque también te pueden despedir si es que todo está en regla, pues, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ha pasado? Que le han despedido porque le han encontrado, pues, malogrando la máquina. Lo han despedido porque se llevaba algunas cosas de la empresa. Lo han despedido porque llegaba tarde y el reglamento dice 5 tardanzas, despido. Ya esos son despidos justificados. Pero si te despiden mira, llegas temprano, haces tu trabajo, todo normal, ¿no? Y de un momento a otro aparece tu carta de despido. ¿Y por qué me estás despidiendo? Sí, porque ya hay exceso de personal. ¿Qué? ¿Exceso de personal? ¿Dónde está eso en el reglamento? Entonces es un despido injustificado. O sea, ahí tú puedes ir donde el juez o un abogado laboral y hacer la denuncia contra la empresa. Y repito, va a demorar, pero la mayoría de casos vencen. La mayoría de casos vencen los trabajadores. Pasar la voz a la familia, a los amigos, avisar a todos. Según me comentan compañeros que han hecho esos juicios, mis amigos abogados, tengo bastantes amigos abogados, ellos me comentan, sí, David,
pasa la voz a la gente que si hay buenas pruebas, ¿no? Si hay buenas pruebas, hay documentos, fotos, testigos, él va a ganar el juicio. Se calcula un 80% de victorias de los trabajadores con respecto a la patronal, al empresariado. Sí. Y ojo, que se saca la cuenta de todo y se tiene una indemnización interesante de evaluar. Sí, de tener. Ahí están los juzgados especializados en la cuestión agraria, en el campo, ¿no? El tema de las chacras, ¿no? El agua, ¿no? El trabajo en la chacra, las estafas en la chacra, ¿no? Las semillas, bueno, y tanto tema más de especializado. Entonces, un juez no puede tratar todos los temas, los jueces se especializan, ¿no? Y todos los jueces son abogados. Entonces, la carrera de Derecho te lleva a esos trabajos, mira, esos trabajos. O también poner un estudio jurídico particular, ¿no? Ahí están los juzgados de familia, son más especializados todavía, ya sale del juzgado civil, se sale al juzgado de familia, donde ya ven la cuestión de herencia, la cuestión de la alimentación, ¿no? Del reconocimiento de los hijos, bueno, y tantos temas familiares, ¿no? Estos son los juzgados de paz letrado. Funcionan en lugares, ¿no? Sobre todo en ciudades. Sí. Esto se establece según el volumen demográfico, o sea, van en los lugares donde hay mayor cantidad de gente. Por ejemplo, en San Juan del Urigancho, que es un distrito más poblado del Perú, ahí hay muchos juzgados de paz letrados. En Villa Salvador, también ellos ven asuntos civiles, penales y laborales. Siempre un juez de paz es un abogado, siempre, acuérdate de eso, ¿ya? Acuérdate, apunta eso, por favor, apunta, siempre el juez de paz letrado es un abogado. No puede ser una persona honorable, una persona así, cualquier persona, tiene que ser un abogado, ¿ya? Sí. En cambio, el juez de paz, así simplemente, el juez de paz puede ser cualquier persona, pero que tenga ciertas características como, uno, ser honorable, no estar en escándalos, no estar con temas de delictivos, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es un juez de paz? Un juez de paz es un órgano de jerarquía menor con competencias en áreas rurales, o sea, ¿ves? Zonas alejadas, pequeños poblados, donde los abogados no quieren llegar. No vas a ver ahí abogados. Los abogados están en las capitales de provincia, están en la capital de la República, ahí están, acá en Lima están concentrados la mayoría de abogados de todo el Perú. Acá queda el Poder Judicial, acá está la Corte Suprema, acá están los juzgados más importantes, ¿no? Entonces, de todo el Perú se vienen acá a Lima, cuando en realidad debería ser pues un trabajo descentralizado en todo el sentido de la palabra y con gente eficiente, ¿no? El problema es que en los últimos años se ha formado esa lógica, ¿no? De vivir del Estado, ¿no? De entrar a sacar provecho de una, otra, hasta se llevan el papel del juzgado también que se llevan. La tinta que está ahí de la impresora se están llevando. Uh-huh. Y se llevan los enlampadores, las grapas tan que se llevan ahí en el bolsillo. Oye, ¿por qué te llevas eso? No, un recuerdo. En la época de Alan García, en su primer gobierno, fue algo escandaloso. Como todas estas instituciones habían sido pobladas por apristas, el último día del cambio de personal, cambio de gobierno, el último día, ya los apristas tenían que dejar pues, las oficinas. ¿Y sabes cómo se iban? Y eso estaba fotografiado, está registrado. Se iban llevándose la silla de la oficina. La gente le pregunta, señor, ¿por qué se lleva la silla del Poder Judicial? ¿Y qué respondían? Me llevó la silla porque he estado con la silla por 3 añitos y ya le agarré cariño. Ya, pues. El otro sacaba su escritorio. El otro se lleva la computadora, esa computadora antigua se lleva. Señor, ¿puede llevar el monitor? Es que ya son 4 años con él. Es un cariño, pues, por favor, no me malinterprete.
Oye, así se llevan todas las cosas. Prácticamente dejaron las oficinas del Poder Judicial y los otros poderes casi así saqueados, ¿no? Saqueados. Ahora, un juez de paz dice que proviene de elección popular. Es la población quien lo va a elegir y cumple funciones de juez jurisdiccional dentro de su ámbito territorial. ¿Cuál es el ámbito territorial? Zona rural, poblados alejadísimos, alejadísimos, fronterizos, en las zonas fronterizas sobre todo. Y están a cargo, ¿ves qué te dije? Ciudadanos instruidos, ciudadanos que han pasado por el colegio, han pasado por una academia, ¿no? Y han ingresado a la universidad. Y en la universidad han salido, pues, a una profesión, ¿no? Otros hacen las profesiones de enfermería, educación, ¿no? Eh, medicina, porque sí, médicos sí vas a encontrar en todo el país. Médicos sí encuentras en todo el país. Abogados sí es difícil encontrar ahí en las zonas de fronteras de ahí. ¿Qué abogado va a querer ir? No, no quieren ir ellos. Como no hay carreteras, no hay, no hay postas, no hay colegios. ¿No? Entonces no es que no quieran ir solamente por voluntad, sino que no les conviene. ¿A quién les conviene ir allá? ¿No? Imagínate, pica un zancudo, te da dengue. No hay. Un segundo, por favor, un segundo. Ya, gracias. Hay una interrupción aquí. Sí, hay un problemita. Bueno, continuamos. Ya, entonces son personas instruidas, personas que han pasado por la universidad, tienen una especialidad, una profesión. A ellos se le va a elegir como jueces de paz. No olvidarse, ¿ah? No olvidarse que esto es fundamental. Ahora, los órganos de gestión del Poder Judicial, está la dirección del Poder Judicial, está el presidente de la Corte Suprema. ¿Ya? El presidente de la Corte Suprema, la sala plena de la Corte Suprema y el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, están las tres instancias más importantes del Poder Judicial. ¿Qué funciones tienen? Primero, que tienen funciones a nivel nacional ellos. No, ellos no solamente son provinciales, no son distritales, no, ellos son a nivel nacional, en todo el territorio. ¿Ya? Y también en los distritos judiciales, ¿no? Le corresponde al presidente de la Corte Superior, al presidente de la Corte Superior, al Consejo Ejecutivo Distrital y a la sala plena de dicha Corte en donde lo hubiese. Ahí estamos viendo la jerarquía que hay de la Corte Suprema, de la Corte Superior y de las Cortes en diferentes lugares. Ahora, el presidente de la Corte Suprema es presidente del Poder Judicial, que es otro cargo aparte del ministro de Justicia, ¿no? Ahí son dos cargos, dos cargos. Mientras el ministro de Justicia es un cargo de confianza del presidente de la República, el presidente del Poder Judicial es un cargo que ha llegado mediante concursos, mediante evaluaciones, mediante una trayectoria, ¿no? Sí. Ahí también elegido entre los poderes vocales supremos titulares al presidente de la Corte Suprema. 2 años, 2 años. El voto es secreto, no hay reelección. ¿Qué atribuciones tiene el presidente de la Corte, del presidente de la Corte Suprema? Representa al Poder Judicial en todo el país. Segundo, es el que dispone la ejecución de los acuerdos que toma la Corte Suprema. Designa al vocal jefe del órgano de control de la magistratura. O sea, el que evalúa a los jueces, ese es elegido por, ¿ya?
un vocal. El vocal es el que va a ver, ¿no? Y va a evaluar a los jueces que están teniendo observaciones, que están siendo denunciados, y van a ver ahí si los destituyen o los ratifican. Ellos son los que evalúan, ellos mismos se evalúan. Así es. ¿Quiénes pueden ser magistrados de la Corte Suprema? 1. Tiene que ser peruano de nacimiento. 2. Ciudadano de ejercicio, o sea, que no esté preso, que no esté en el extranjero, ¿no? Tiene que estar acá en Perú para poder postular a este alto cargo. Mayor de 45 años. Haber sido magistrado de la Corte Superior o fiscal superior por lo menos 10 años. Y si no está dentro de la carrera pública, estar en la carrera privada, es decir, haber ejercido la abogacía o cátedra universitaria en materia jurídica durante 15 años como mínimo. Como mínimo. La sala plena de la Corte Suprema, mira. Este es el órgano supremo de deliberación del Poder Judicial. Sí. 1. Elige entre sus magistrados, ¿no? Entre los jubilados en actividad, al representante de la Corte Suprema ante el Jurado Nacional de Elecciones. Elige en votación secreta al representante ante el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Ve? Ahí tenemos. Y ejerce el derecho de iniciativa legislativa. O sea, ellos pueden proponer leyes del tema jurisdiccional, del tema judicial. ¿Ya? Bien, aquí le voy a pasar un video cortito nomás. ¿Ya? A ver, un segundo. Para pasar este video. Un segundo. Acá está. Bien. Ahí abro el material. Listo. Ahí está. ¿Sabías que los niños que aprenden inglés son más creativos? En Open English Junior tenemos una oferta. Voy compartiendo, ¿ya? Estoy compartiendo el video mientras pasa esa publicidad. Comparto sonido en alta fidelidad y ahí empezamos. En los anteriores vimos cómo funciona el poder ejecutivo y el poder legislativo. Hoy hablaremos sobre el tercer poder del Estado, el poder judicial. ¿Cuál es su función? ¿Por qué es importante? El Poder Judicial, al igual que el Legislativo y el Ejecutivo, es un poder autónomo e independiente. Su función principal es la administración de justicia en todo el Perú. El objetivo, garantizar la defensa de los bienes y derechos de todos los peruanos. Para esto resuelve los litigios o controversias que se presenten entre diferentes personas, naturales o jurídicas, llamadas partes en el proceso judicial, y se encarga de hacer cumplir las distintas obligaciones y responsabilidades que le corresponde a cada una de ellas. Esta resolución de conflictos se basará en la Constitución y las normas vigentes de nuestro sistema legal y culminará en una sentencia judicial. Para lograr lo anterior, el Poder Judicial cuenta con distintos órganos e instancias a las que podemos acudir, respetando un orden según su jerarquía. Si no estamos de acuerdo con una sentencia judicial, podemos pedir a una instancia superior que la revise. Sin embargo, una vez que llegamos a la última instancia, esta sentencia se considerará cosa juzgada, es decir, ya no caben más pedidos de revisión y se debe acatar lo resuelto. Revisemos cada una de estas instancias. En la base de la pirámide tenemos a los juzgados de paz no letrados. Estos son la unidad más simple y tradicional de impartir justicia. Estos existen en poblados pequeños o alejados que necesitan una autoridad judicial local. Se llaman así pues el juez no tiene que haber estudiado derecho, a diferencia de las otras instancias. Los requisitos para ser juez de paz son tener más de 30 años, ser vecino del lugar, haber completado al menos la primaria, tener una profesión u oficio conocido y conocer, además del castellano, el quechua, aymara o cualquier otra lengua o dialecto que predomine en su localidad. Si no estamos de acuerdo con su decisión, deberemos apelar a un juzgado de paz letrado. En algunas ciudades
ciudades o poblaciones existen juzgados de paz letrados, a los que podemos acudir a nivel local para resolver conflictos en materia civil, penal, solo faltas, no delitos, y laboral. Asimismo, en caso no haya un notario cerca o este no se encuentre, puede realizar algunas funciones notariales como legalizar una firma. Si no estamos de acuerdo con la decisión de un juzgado de paz, deberemos apelar a los juzgados especializados o mixtos. Los juzgados especializados o mixtos, con competencias en las provincias que la ley les ha asignado, suelen ser la primera instancia a la que podemos acudir si no estamos en poblaciones pequeñas o alejadas como las descritas en los juzgados de paz. Estos pueden recibir casos en materia civil, penal, laboral, agraria, de familia, tránsito y seguridad vial, constitucional y otros que la Corte Suprema considere necesarios. Sus decisiones pueden ser apeladas a las Cortes Superiores. Las Cortes Superiores tienen competencia dentro de sus distritos judiciales. Según las necesidades de cada uno, se crean salas especializadas, solo revisan una determinada materia, o mixtas en asuntos de derecho civil, penal, laboral, agrario o de familia. Para los casos que, por no cumplir con los requisitos, no pueden llegar a la Corte Suprema, la Corte Superior será la última instancia a la que se puede apelar, es decir, la última a la que podemos pedir que se revise un caso en el que no estamos de acuerdo con la decisión tomada. Finalmente, en la punta de la pirámide del Poder Judicial tenemos a la Corte Suprema. La Corte Suprema tiene jurisdicción en todo el territorio nacional y su presidente es considerado el representante de todo el Poder Judicial. Asimismo, la sala plena de este órgano es el órgano supremo deliberativo de este poder. Pero no cualquier caso puede llegar a la Corte Suprema. Solo revisan casos en materia civil, penal y constitucional. Además, solo admite recursos de casación, contiendas de competencia entre jueces, resuelve ciertas consultas y algunas apelaciones previstas en la ley, como cuando se apela una sanción impuesta por la Sala Superior u otras en materia constitucional. ¿Quiénes son las personas detrás de estas instancias? Los jueces o magistrados son elegidos mediante un concurso de selección antes en manos del Consejo Nacional de la Magistratura, institución que ha sido reemplazada por la Junta Nacional de Justicia, de la que hablaremos en otro video. Siempre que sea posible, los jueces deben propiciar la conciliación entre las partes. Asimismo, son responsables por impulsar el proceso, es decir, solicitar toda la información a las partes que considere necesaria para tomar una buena decisión. Finalmente, son responsables por las faltas o delitos que cometan en el ejercicio de sus funciones. Para ser asignados a los distintos órganos, según su jerarquía, se toma en consideración los méritos que han logrado, su carrera judicial, su idoneidad moral y la antigüedad de su labor como juez. En conclusión, el Poder Judicial es el poder encargado de administrar justicia en nuestro país, con el objetivo de garantizar los bienes y derechos de todos los peruanos. Para acudir a él, debemos respetar el orden jerárquico de sus distintos órganos de revisión. Si te gustó este video, dale like y apóyanos compartiendo nuestro contenido. En estos momentos tengo unas dificultades. Avanzaremos, espero que se escuche lo que voy a explicar. ¿Sí? Luego ya vamos a resolver las preguntas con solamente viendo las claves, por favor leyendo, ya para evitar este ruido que está en este momento. Están haciendo unas obras acá al costado de mi casa. Sí, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial está integrado por el presidente de la Corte Suprema, quien lo preside. El vocal, que hoy día es la Oficina de Control de la Magistratura. Sí, tenemos este problema, tengo.
un vocal designado por la Sala Plena de la Corte Suprema. Otro vocal superior. También tenemos una persona reconocida, de reconocida experiencia en la gerencia pública o privada, designada por la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú. ¿Ya? ¿Qué funciones tiene, en este caso, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial? Aquí vemos todas las funciones, ¿ya? A ver, un voluntario para que lea estas funciones. Un voluntario para que lea las funciones, por favor. Yo lo leo, profesor. Empiece, por favor. Ya. Formular y ejecutar la política general y el plan de desarrollo del Poder Judicial. Aprobar el proyecto de presupuesto del Poder Judicial. Crear, suprimir distritos judiciales, salas de cortes superiores y juzgados, cuando así se requiera para la más rápida y eficaz administración de justicia. Gracias por el apoyo. Sí, ahí también vemos lo que es el Poder Judicial, los principios, las atribuciones, ¿no? Una de las principales es la exclusividad que tiene el Poder Judicial. No hay otro, salvo el tema o sea, tenemos dos excepciones, ¿ya? Uno, el tema militar, y otro, el arbitral. El tema militar tiene ellos sus propios fueros, sus propios juzgados militares. Si son capitanes, almirantes, comandantes, generales, van a ser juzgados dentro de sus propios juzgados militares. Y el arbitral ya es también otro fuero. Entonces, pero en líneas generales, el Poder Judicial es el más importante y es exclusivo y único. También es independiente en el ejercicio de la función jurisdiccional. Independiente. Se observa, se reclama el debido proceso, ¿ya? Y todo tiene que estar en publicidad, salvo alguno que no tenga o que contravenga la ley. Un voluntario, voluntaria. Voluntario, voluntaria. Para leer. Bien, entonces toda resolución judicial debe ser escrita, debe ser motivada en base a un escrito, un documento. No puede ser de palabra ni puede ser con rumor. Tiene que estar así fundamentado en un documento. Hay varias instancias. Debe haber pluralidad de instancias. ¿Qué significa? Que puedes apelar dos veces las sentencias judiciales. Y si ha habido un problema, o sea, se ha determinado inadecuadamente una sentencia, entonces debe haber una indemnización que solucione los errores judiciales. Sí, también hay detenciones arbitrarias. Entonces, ahí tenemos muchos casos en el Perú, ¿eh? Casi el 90% de juicios que se llevaron a cabo en la década del 90 son juicios que no se llevan
no se llevan el debido proceso, o sea, no han seguido las instancias, los lineamientos, las reglas o las leyes del Poder Judicial. Por lo tanto, todos estos juicios han tenido que volverse a foja cero y empezar de nuevo. Casi el 90%, y eso lo ha vivido el gobierno de Alejandro Toledo, que tuvo que empezar todos los juicios del régimen fujimorista nuevamente, sí. Y ahí se vieron pues que algunas sentencias eran exageradas, sobredimensionadas, eran sentencias que no correspondían al delito. Por eso muchos de los acusados tuvieron que salir en libertad, otros rebajarle la pena. Sí. Y otro aspecto también fundamental, el principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley. Ahí el juez tiene que dar hasta su punto de vista ya. Si es que no hay una norma para esa sanción o esa situación, el juez determina. El juez tiene la última palabra. Sí. Y también el principio de inaplicabilidad por analogía de la ley penal y las normas que restrinjan derechos. O sea, no se puede aplicar leyes, o sea, el juez no puede aplicar leyes que restrinjan los derechos de los acusados. Entonces, todos estos principios, ¿no? o instancias o funciones tiene el Poder Judicial. Otro, que ninguna persona puede ser sentenciada sin proceso judicial. Siempre tiene que haber ese proceso judicial. La aplicación de la ley más favorable al procesado. También el principio de no ser condenado en ausencia. Está prohibido que, claro, se puede enjuiciar, sí, pero sentenciarlo en ausencia no es una norma del Poder Judicial. También está prohibido de revivir procesos fenecidos con resoluciones ejecutorias. O sea, una persona que ha sido amnistiada no puede ser traída nuevamente a juicio. Está prohibido eso. Una persona que ha sido indultada tampoco puede ser llevada otra vez al temas judiciales, ¿no? Otro principio de no ser privado del derecho de defensa. Pero si no tengo plata para pagar el abogado, el Estado te pone un abogado llamado el abogado de oficio. El abogado de oficio. Hay otro principio que señala que toda persona debe ser informada por escrito de las causas de su detención. O sea, no es que un policía viene y te detiene así nomás, tiene que presentarte un documento donde el juez firme el juez por qué te están deteniendo, por qué te están llevando a la cárcel o a la celda. Todo trámite en el Poder Judicial es gratuito. Todo es gratuito. También no se paga a los abogados de oficio. El Estado lo hace. Sobre todo para personas de escasos recursos y para lo que la ley señala. ¿Ya? La participación popular en el nombramiento y en la revocatoria de los magistrados. Sí. O sea, si hay un magistrado que es inadecuado, la población puede pedir su revocatoria. Algo que no es tan común porque la población no conoce este tema de la revocatoria, ¿no? Eso lo maneja algunos grupos políticos para enfrentarse a sus oponentes. En el caso de Susana Villarán, ni un alcalde, por más corrupto que sea en el Perú, había sido revocado hasta que llegó una mujer de izquierda y le empezaron la revocatoria, ¿no? Es uno de los únicos casos que ha habido de revocatoria.
Sí, el Poder Judicial está obligado a colaborar en todos los procesos que se le requiera. No es una cuestión voluntaria. El Poder Ejecutivo tiene que prestar todo el apoyo al Poder Judicial, todo el apoyo en cuanto a la función del Poder Judicial. Y finalmente se prohíbe ejercer función judicial porque no ha sido nombrado en la forma prevista por la ley. Hay muchos casos de jueces y fiscales que han sido nombrados pues así por compadrazgo, por arreglo, ¿no? Y eso se va a sacar ya cuando se haga la investigación. Eso sí, ese es otro principio jurídico. Otro principio es el derecho de toda persona de formular análisis y críticas de las resoluciones y sentencias judiciales. O sea, nos dan la sentencia y no es algo ya finiquitado. Podemos criticarlas, obviamente con el apoyo de los abogados que tenemos, de los abogados, ¿ya? Y segundo, y último, el principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto reeducar al detenido, al preso. O sea, mediante una serie de métodos, ¿no?, educativos, hacer que la persona se reoriente a una vida sin delitos, ¿no? Rehabilitarlo, o sea, encaminarlo a sus actividades normales. ¿Para qué? Para que se reincorpore a la sociedad. Ese es el objetivo del régimen penitenciario. Y estar en la cárcel no es para que uno ahí se hunda y se pierda peor, ¿no? Estar en la cárcel es para que el Estado reeduque a la persona a través de charlas, conferencias, a través de publicaciones, a través de orientaciones, asesores, etc. Porque un ser humano no puede perderse por más culpable que sea de su delito. La jurisprudencia plantea la reeducación, rehabilitarlo. Si él era experto en estafas, experto en robo, hay que rehabilitarlo, o sea, prepararlo para el trabajo, ¿no? En zapatería, en oficio, ¿no? Por ejemplo, zapatería, panadería. Algunos estudian dentro de la cárcel, estudian una carrera por mensajería, una carrera así a distancia. Claro, eso no está prohibido. No está prohibido que en la cárcel hagas estudios, siempre y cuando puedas pagarlo, ¿no? Porque eso es costoso. Entonces, en la cárcel, desde ahí van recibiendo los cursos y van dando exámenes así vía telefónica o vía mensajería, ¿no? Sí. Y una vez que ya se han readaptado, han asumido ya nuevas actitudes, nuevos oficios, trabajos, ahora sí, pueden salir a la sociedad a trabajar como carpinteros, panaderos, albañiles, abogados, etc. Sí, ese es el fin del sistema penitenciario. En la realidad no se cumple nada de eso. En la realidad los centros penitenciarios son centros de hacinamiento, ¿no? Centros donde dominan las mafias, la corrupción, ¿no? Y sobre todo las enfermedades, la pobreza y miseria y abandono de los presos. Por eso una persona que entra acá con un simple robo sale experto, sale ya más preparado para robar. Hay algunos casos donde sí se rehabilitan, por ejemplo de la foto, las mujeres aquí están rehabilitándose en la confección de estos productos que ves en pantalla, ¿no? Hay panadería, hay sastrería, ¿no? La cuestión también es la voluntad del preso, también depende mucho de ello. Artesanías por todo tipo. La pena de muerte en el Perú solo puede aplicarse por el delito de traición a la patria y en caso de guerra. Y el de terrorismo, conforme a las leyes y los tratados de lo que el Perú es parte obligatoria. Artículo 140
de la Constitución Política del Perú. O sea, mientras que el Perú esté firmado el Pacto San José de Costa Rica, no se puede aplicar la pena de muerte de manera así como una sanción. Solamente en caso excepcional, de que estemos en caso de guerra, ahí traídos a la patria, pena de muerte. ¿Ya? Sí, entonces ese sería el tema central. ¿Cuáles son los impedimentos legales para el caso de la pena de muerte? Acá te dejo un pequeño tratado, ¿no? Algunos comentarios acerca de los efectos del tratado de la pena de muerte, ¿ya? Bien, ahora voy a compartirles el material, ¿ya? Para poder marcar nuestras preguntas, ¿ya? Nuestras preguntas. A ver, un segundo, por favor. Un segundo. A ver. A ver, un segundo, estoy ubicando el material en este momento. Ya. Ya, un segundito. Bien, vamos viendo lo que es las preguntas. Vamos a entrar a lo que es ya nuestra intranet. Aquí tenemos solamente la diapositiva, ¿no? Ya, ahorita me confirman. Miren, todo lo que hemos hablado, bueno, ha habido una interrupción acá en el trabajo, pero bueno, hemos tratado de explicarle lo más que hemos podido. Ya, voy a entregarles este material para que lo revisen con calma y poder desarrollarlo normalmente, ¿ya? Entonces, voy a también pasarles en este momento el material del Poder Judicial. Y empezar a marcar las claves respectivas. A ver. Ya, un segundo, ¿ya? Voy a hacer una llamada, por favor. Un segundito. Un segundo. El Distrito Judicial de Lima, esto ya lo habíamos señalado, que es la Corte Superior de Justicia, ¿no? La letra A, ¿sí? Correcto, la letra A. Y en el Distrito de la Victoria, María fue agredida. Entonces, si María fue agredida, y vamos a ver el tema ya a nivel judicial, entonces ahí tenemos que entrar a ver, ¿a qué corte, a dónde corresponde eso? ¿Cuál de ellos? La Corte Suprema es la última instancia, ¿no? La Corte Superior de Justicia, por ser la más cercana. A ver. El juego de atrás, el juego de paz, por tratarse de un asunto de menor cuantía. A ver, ¿qué me dicen todos? ¿Sí? Claro, como es un asunto verbal, ¿no? Es un insulto, qué sé yo. Entonces, sí,
Vamos a ver que corresponde a la letra D, correcto. El año 2012 se dio la Ley de Justicia de Paz para ordenar y reforzar la administración de justicia en las zonas rurales y urbanos marginales. Identifique la alternativa que describe las competencias de la gestión de un juez de paz. Solicitar el apoyo de las rondas campesinas para la ejecución de sus decisiones. Esto es en provincia, hay rondas campesinas, ¿no? Hay rondas campesinas. Sí, resolver en segunda instancia la acción de habeas corpus. Fundamentar las decisiones sobre la base del sentido común y la buena fe. Ya. Solicitar la detención de la persona. Sí, es la letra D. La letra D. El alcalde de un distrito es acusado por presuntos delitos de corrupción, malversación de fondos, peculado, tráfico de influencias, entre otros, pero a pesar de esas acusaciones viene realizando su campaña para postular como gobernador de su gestión, de su región. De acuerdo con los principios constitucionales, ¿es posible la participación de este candidato? A ver, ¿es posible o no es posible? ¿Cuál es la clave? A ver, ¿quién me ayuda? Vamos a ver, por aquí están las respuestas. Sí puede postular porque todavía no se le ha aprobado todas estas acusaciones, ¿no? Sí, dice presuntos delitos, dice, presuntos delitos. Entonces, también se puede sospechar, se puede pensar de que también es inocente. Letra B. El juez puede aplicar la pena de muerte en caso de... Sí, es la letra C, que ya hemos visto hace un momento, ¿no? Claro, la letra C, que ya hemos visto hace un instante. Juez que proviene de elección popular, no es abogado, sino un ciudadano que goza de prestigio. ¿Cómo se llama él? El juez de paz. Muy bien, juez de paz. Considerada como la principal atribución que tiene el Poder Judicial. A ver, ¿cuál es la clave? Díctame, por favor, la clave es la de, muy bien, administrar justicia. Administrar justicia. La consecuencia jurídica del delito es la pena. Esta establece la responsabilidad penal del autor y precisa de la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos, lo cual es impuesta por un juez competente y en debido proceso previo. Por consiguiente, si no hay juez competente, no hay proceso. Si no hay proceso, entonces no hay pena. Lo anterior está relacionado con el principio y derecho de la función jurisdiccional de... ¿Cuál sería la respuesta aquí? Ver, dame la clave por chat. Sí, entonces sí. Es la unidad de administración de justicia. Todo está relacionado, ¿no? Todo está relacionado y todo es el centro, es el Poder Judicial. Cuando la ley orgánica del Poder Judicial señala en su artículo 1 que la potestad de administrar justicia manda al pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos, la ley está señalando de manera implícita que estos vienen a constituir las diferentes instancias. Además, señala que las resoluciones judiciales son susceptibles de revisión con arreglo a la ley en una instancia superior. Según lo anterior, ¿a qué principio se está refiriendo? ¿A qué principio se refiere? Sí, se refiere a las instancias, ¿no? Que es la pluralidad de la instancia. O sea que hay primera instancia, segunda instancia, última instancia, que son la Corte Especializada, la Corte Superior y la Corte Suprema, salvo de derechos humanos. Las autoridades de las comunidades campesinas y nativas, con el apoyo de las rondas campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el... Sí, es el derecho consuetudinario, que es la tradición de ese pueblo. Si la población está de acuerdo en las rondas campesinas, a buena hora, ¿no? Y siempre y cuando no choquen, no violen los derechos fundamentales, no hay que hacer. Ahora sí, por favor, actualicen su intranet, ¿sí? Actualicen intranet. Todos actualizamos intranet y me confirman si pueden desarrollar si pues está abierto
Me confirman, voy a apagar mi micro. Gracias, les dejo trabajando.